Me llamo Leslie. Tenía 24 años cuando todo pasó, aunque después entendí que la edad dejó de ser una referencia útil desde esa noche. A los 24, una cree que ya sabe quién es, pero en 1900, en realidad solo sabe quién ha sido hasta ahora. Yo me describía como responsable, tranquila, resolutiva. La persona a la que acudes cuando algo se descompone y necesitas que alguien lo arregle sin hacer ruido. Me gustaba ser esa persona. Me gustaba sentir que servía para algo. Trabajaba como secretaria en una preparatoria. No era el trabajo de mis sueños, pero era estable, y yo valoraba eso más que cualquier promesa abstracta. Organizaba horarios, resolvía pendientes, imposibles, calmaba a maestros desesperados y a alumnos perdidos, siempre con una sonrisa real, no de compromiso. La gente decía que conmigo todo parecía más fácil. Yo no sabía si era verdad, pero me esforzaba para que lo fuera. Mi madre Miriam tenía 48 años y había aprendido a ser fuerte antes de aprender a descansar. Fue madre joven y entendió pronto que nadie iba a resolverle la vida. No era de palabras largas ni de abrazos excesivos. Era de presencia, de estar, de sostener sin hacer ruido. Cuando algo se rompía, ella no preguntaba por qué, preguntaba qué seguía. Jessie era mi mejor amiga. Teníamos la misma edad, pero siempre fue más intuitiva que yo. Donde yo justificaba, ella dudaba. Donde yo veía normalidad, ella veía grietas. Nunca exageraba, nunca armaba escenas, pero rara vez se equivocaba. Era de las personas que observan más de lo que hablan, y cuando hablan conviene escuchar. Andrés tenía 25 años, arquitecto, ambicioso, inteligente, de los que siempre están proyectando algo, un edificio, un plan, un futuro. Llevábamos 4 años juntos, suficientes para construir una rutina sólida o para confundir costumbre con estabilidad. Él era atento, funcional, correcto. Nunca violento, nunca explosivo. Por eso durante mucho tiempo, nadie, ni siquiera yo, pensó que el peligro pudiera venir de ahí. El viaje a Puerto Vallarta no fue improvisado. No nació de una pelea ni de una reconciliación. Fue uno de esos planes que se hacen porque toca, porque llevamos tiempo juntos, porque hay vacaciones, porque todo parece estar en orden. Yo estaba cansada pero no rota. Andrés también, aunque de otra forma. Él parecía cansado de la previsibilidad, de la versión de sí mismo que ya conocía demasiado. Bien, el trayecto fue tranquilo. Música baja, conversaciones prácticas. Hablamos del hotel, de dónde comer, de los amigos con los que nos veríamos. No hubo discusiones ni entusiasmo genuino. Era una calma, funcional, de esas que se confunden fácilmente con felicidad. Miré por la ventana y sentí algo raro, una desconexión leve que no supe nombrar. Me dije que era normal, que todas las relaciones pasan por fases planas, que el amor no siempre es euforia. Y me lo creí. Llegamos, dejamos las cosas en el hotel, me duché rápido y me puse un vestido ligero. Me miré al espejo y pensé que me veía bien. No espectacular, real. Eso siempre me había bastado. Antes de salir, Jessie me escribió para preguntarme si todo bien. Le dije que sí, que saldríamos con los amigos de Andrés. Me mandó un emoji de corazón y me dijo que no tomara de más. Me reí. Pensé que exageraba. Andrés revisaba su celular con más atención de lo habitual. No lo escondía, pero tampoco lo soltaba. Lo vi. Lo registré. Y aún así no dije nada. No por miedo, sino porque confiaba. Porque cuando confías, de verdad, no interpretas señales como amenazas. Salimos rumbo al bar. Caminamos entre turistas, risas ajenas y música que se escapaba de otros lugares. Puerto Vallarta tenía esa energía engañosa que te hace creer que todo se puede olvidar por una noche. Yo pensaba que iba a ser una noche normal. No perfecta. No peligrosa. Normal. No sabía que estaba caminando directo al último recuerdo que mi cerebro iba a borrar para salvarme. El bar estaba lleno. Luces cálidas, música alta, risas cruzadas. Los amigos de Andrés ya estaban ahí. Sus amigos. Yo los conocía, pero nunca dejaron de sentirse completamente suyos.
Pedimos tequila, luego otro más. Yo reía, hablaba de más, me sentía suelta. Pensé que estaba bien. Pensé que podía tomar porque estaba acompañada. Pensé que Andrés me cuidaría. Jessie no estaba. Esa noche estaba en una cita y no pudo acompañarme. Le dije que no pasaba nada, que estaba bien, que estaba con Andrés. Mentí sin saberlo. El alcohol empezó a ganarme de forma traicionera. Primero me sentí divertida, luego torpe, luego incómoda. Empecé a balbucear tonterías. Perdía el hilo de las conversaciones. Andrés me miraba, distinto. No con preocupación, sino con fastidio. Me dijo que ya no tomara, que cuando me llevara a mi casa mi mamá estaría muy molesta. No dijo que le preocupara yo. Dijo que mi madre se molestaría. Cuando todos decidieron irse fue rápido. Cada quien pidió Uber y se fue en direcciones opuestas. Andrés me sostuvo para caminar, no con ternura, sino con prisa. Me llevó casi cargando hasta el coche. Me sentó, me puso el cinturón sin mirarme y arrancó. Me dormí. No fue un sueño profundo, fue un apagón extraño. Abría los ojos y los volvía a cerrar. El coche olía a basura, a comida vieja, a papeles. En los asientos traseros había vasos, bolsas, herramientas, planos. Andrés diseña espacios perfectos, pero su coche era un caos. Y sin saberlo también lo era nuestra relación. Desperté eufórica, feliz sin razón. Quise abrazarlo, besarlo, decirle algo bonito. Me dijo que me comportara, que iba manejando, que podía causar un accidente. Me sentí un estorbo, un riesgo, un problema. Luego, quizá arrepentido, me dio su celular para que pusiera música. Abrí Spotify. Elegí rock, el que nos gustaba a los dos. Por unos minutos todo pareció normal. Entonces llegó el mensaje. No lo busqué. Apareció. Ven a mi casa después de que dejes a tu novia. Tengo puesta la lencería que me regalaste en San Valentín. Sentí frío. Un frío limpio y brutal. San Valentín. Ese día yo estaba con él. Ese regalo no era para mí. Cerré el celular despacio. La música seguía sonando. Le pedí que se orillara. No lo hizo. Grité. Abrí la puerta. El coche seguía en movimiento. Salté. El impacto no fue como en las películas. No hubo tiempo para arrepentirme ni pensamientos claros. El cuerpo no negocia cuando entra en pánico. Sentí el aire golpeándome la cara, el asfalto acercándose, demasiado rápido, y luego el golpe seco, definitivo. El mundo se desordenó por completo y el aire salió de mis pulmones de una sola vez. Después, nada. No recuerdo el dolor llegando. Recuerdo el dolor yéndose, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí. Después supe, porque otros me lo contaron, que quedé tirada en el pavimento, inconsciente, con el cuerpo torcido de una forma que no era mía, que Andrés frenó metros adelante, que tardó unos segundos en reaccionar, que gritó mi nombre, que corrió hacia mí, que cuando me vio, entró en pánico. Llamó a la ambulancia con la voz rota. Tartamudeó la ubicación. Dijo que su novia había saltado del coche. Dijo que estaba inconsciente. Dijo, por favor, demasiadas veces. Luego llamó a mi madre. Miriam, esa llamada fue un golpe que no me dieron a mí, sino a ella. Andrés empezó pidiendo perdón antes de explicar. Dijo que yo estaba muy tomada, que me alteré, que fue un accidente, que yo había decidido saltar. No dijo del mensaje, no dijo de la otra mujer, no dijo de la traición, dijo solo lo suficiente para protegerse. Después llamó a Jessie. Le habló atropellado, desesperado. Dijo que todo se había salido de control. Jessie escuchó en silencio. Cuando colgó, algo en su estómago se cerró. Yo no hacía cosas sin motivo, pero decidió callar. Yo estaba entre la vida y la muerte. La ambulancia llegó con luces blancas y rojas cortando la noche. Me subieron a una camilla. Me inmovilizaron. Alguien repetía mi nombre una y otra vez. Yo no estaba ahí. Mi cuerpo sí. Yo no. En el hospital no hubo tiempo para historias. Solo urgencias. Palabras rápidas.
Decisiones técnicas. Trauma severo. Golpe en la cabeza. Cráneo comprometido. Fracturas múltiples. Riesgo vital. Su vida. Corre peligro, dijeron. Entré a cirugía sin despedirme, sin saber, sin elegir. Mi madre Miriam llegó al hospital y lo primero que vio no fui yo. Vio a la policía interrogando a Andrés. Él estaba sentado, con las manos juntas, respondiendo con una calma que no coincidía con el caos. Dijo que yo estaba borracha, que me alteré, que abrí la puerta y salté. Punto. La policía tomó nota. Hizo preguntas. Andrés respondió todas, menos las importantes. Cuando los oficiales se fueron, mi madre Miriam se acercó. ¿Eso fue todo?, preguntó. ¿Eso pasó? Andrés asintió demasiado rápido. Mi madre Miriam decidió creerle. No porque no tuviera dudas, sino porque no podía cargar con algo peor mientras su hija estaba en una sala de operaciones. Jessie llegó después. Abrazó a mi madre Miriam sin decir nada. Miró a Andrés y sintió que algo no encajaba. Escuchó la versión completa. No interrumpió. No confrontó. Pensó una sola cosa. Leslie no haría eso sin motivo, pero eligió callar. Aún no era el momento. La cirugía fue larga. Cuando el doctor salió, no sonrió. Dijo que el cerebro estaba demasiado inflamado, que necesitarían otra cirugía para reconstruir el cráneo, que había que esperar, que las probabilidades de que sobreviviera eran bajas. Y entonces lo dijo. Durante la cirugía habían descubierto que tenía 6 semanas de embarazo. Nadie lo sabía, ni siquiera yo. Mi madre Miriam se sentó porque las piernas ya no le respondían. Jessie sintió que el aire desaparecía. Andrés no dijo nada. A partir de esa noche, los 3 hicieron guardias. Nadie me dejó sola. Se turnaban para quedarse, para conseguir medicamentos, para firmar papeles. El hospital se volvió rutina. El miedo, costumbre. Pasaron días. Pasaron semanas. El cerebro empezó a desinflamarse. Si todo seguía así, el sábado, podrían operar para reconstruir el cráneo. El doctor fue claro. La cirugía no garantizaba que despertara. Si despertaba, podía no volver a ser la misma. El embarazo estaba en alto riesgo. Firmaron. La cirugía duró 8 horas. Fue exitosa. Pero no podían verme por días. Todo dependía de cómo respondiera mi cuerpo. Durante ese tiempo yo estaba en un lugar sin tiempo. El coma no es dormir. Es un estado donde no hay pensamientos claros, pero sí sensaciones. Presión en la cabeza. Frío. Voces lejanas. A veces una voz firme que decía que no me fuera. Después supe que era mi madre Miriam. Otras veces una voz nerviosa, insistente, que repetía mi nombre. Mi cuerpo se tensaba con esa voz. Había momentos en los que sentía una presencia tibia en el vientre. No sabía qué era, pero me anclaba. Mi cuerpo sabía que no estaba solo. Pasaron 2 meses. Un día abrí los ojos. No entendí nada. Todo era blanco y borroso. Intenté moverme y no pude. Intenté hablar y no salió. Sonido. Me dolía todo el cuerpo. No sabía quién era ni dónde estaba. Solo sabía que algo estaba muy mal. Entraron doctores, enfermeras. Alguien dijo mi nombre. Para mí era solo un sonido. Las heridas externas habían sanado en su mayoría, pero por dentro yo estaba hecha pedazos. La noticia corrió rápido. Despertó. Yo no celebré. Despertar no fue volver. Fue llegar a un cuerpo desconocido. Las semanas siguientes fueron confusas. La memoria regresó poco a poco. Recordé mi nombre, mi trabajo, a mi madre Miriam, a Jessie, a Andrés. Recordé casi todo, excepto esa noche. Había un hueco, limpio. El doctor explicó que el cerebro a veces bloquea recuerdos traumáticos para protegerte. Yo acepté esa explicación porque necesitaba creer que olvidar era una bendición. Pasaron 6 meses de fisioterapia. Dolor, caídas, avances lentos, aprender a caminar sin miedo, aprender a confiar otra vez en mi cuerpo. El doctor me dio de alta, advirtiendo que el embarazo seguía, siendo de muy alto riesgo. Fue entonces cuando me hablaron del embarazo, no como promesa, sino como advertencia. Alto, riesgo, mucho cuidado, nada garantizado.
Yo no sentí alegría inmediata. Sentí miedo, un miedo profundo y honesto. Pero también sentí algo más, responsabilidad. Empecé a hablarle en silencio, no con promesas, sino con verdad. Le puse nombre, Esperanza. No, porque creyera en finales felices, sino porque resistía conmigo. Pasaron los meses. Cada semana era una victoria pequeña. Cada consulta sin malas noticias era un respiro. No imaginé cunas ni futuros lejanos. Amé sin apropiarme del resultado. Llegó el parto. El silencio fue absoluto. No hubo llanto. El doctor dijo que nació sin signos vitales, que solo estuvo con vida mientras estuvo dentro de mí. Nos entregaron una cajita con sus cenizas. La sostuve entre mis manos y entendí que hay pérdidas que no se miden en tiempo, sino en vínculo. La llamé Esperanza porque existió, y eso importaba. Andrés y yo nos quebramos al mismo tiempo. Lloramos juntos, no para arreglar nada, sino para no caernos. Después vinieron las noches sin dormir. La tristeza espesa. Decidí tomar terapia. No por valentía, sino por supervivencia. Y entonces empezaron los flashbacks. Sensaciones, reacciones físicas, imágenes sueltas. El cuerpo recordando antes que la mente. Hasta que un día, sin aviso, recordé el mensaje. Claro, nítido, brutal. Decidí enfrentarlo. Le dije que estaba teniendo flashbacks. Vi cómo se tensó. Le dije que mi cuerpo estaba asustado, aunque mi mente no supiera por qué. Y entonces recordé el mensaje en voz alta. Andrés no lo negó, confesó la infidelidad, el miedo, que no se orilló, que omitió la verdad con la policía y con mi madre, Miriam. Dijo que nunca pensó que yo saltaría. Todo encajó. No grité, no lo insulté. Le dije que no lo odiaba, pero que no podía quedarme, que no había saltado, solo de un coche, sino de una relación que ya no era segura. La ruptura no fue ruidosa, fue clara. Los días siguientes fueron un duelo silencioso. Por la relación, por la versión de mí que confió, por esperanza. Volví a terapia con intención de construir, no de recordar. Mi madre Miriam me acompañó, sin preguntas. Jessie me sostuvo sin empujarme. Volví al trabajo, volví a ayudar, volví a sonreír despacio. Aprendí a estar sola sin sentirme abandonada, a escuchar mi intuición sin corregirla. La paz llegó como ausencia de conflicto interno, no como euforia. Andrés siguió su vida con una verdad que pesa. No tuvo un final trágico, sino uno amargo. Seguir, sabiendo que su silencio cambió un destino. Yo también seguí. Guardé la urna de esperanza en un lugar donde entra la luz por la mañana. No como altar, sino como presencia tranquila. No volví a Puerto Vallarta. No lo necesité. Hoy trabajo, camino, me canso, me río. No me abandono para sostener historias que no me sostienen. No negocio mis límites. No traduzco mis señales internas. No sobreviví para volver a lo mismo. Sané para vivir despierta. Y eso, después de todo, es un final feliz. Con el tiempo entendí que sanar no es olvidar, es recordar sin desangrarse. Hubo días en los que la memoria regresaba como una ola suave y otros en los que lo hacía como resaca. Aprendí a no pelear con eso, a sentarme con lo que viniera y dejar que pasara. El cuerpo también aprende. Mi madre Miriam dejó de preguntarme si estaba bien. Empezó a mirarme distinto, como quien reconoce que su hija ya no necesita permiso. A veces me llevaba comida sin avisar. Otras, solo sé, sentaba conmigo sin hablar. En ese silencio compartido había algo nuevo. Confianza. No la de antes, protectora y ansiosa, sino una más adulta, más horizontal. Jessie volvió a ser Jessie. Sin filtros excesivos, sin caminar de puntitas alrededor de mí. Volvimos a reírnos de tonterías, a hablar de planes pequeños, a discutir por cosas mínimas. Eso fue cuando supe que de verdad estaba regresando a la vida, cuando alguien deja de tratarte como frágil. Hubo momentos de culpa tardía, pensamientos que aparecían de madrugada preguntándome si pude haber hecho algo distinto, si debí leer señales antes, si debí bajarme del coche antes. Aprendí a cortar esos pensamientos con una verdad simple. No se le pide lucidez a alguien que confía. Responsabilidad no estaba en haber creído, sino en haber traicionado.
Empecé a reconstruir mi identidad sin definirme por el accidente. No quería ser la que sobrevivió ni la que perdió. Quería ser Leslie, a secas, una mujer joven con historia, con cicatrices, con criterio propio. Me permití cosas nuevas sin convertirlas en banderas de superación. Un curso, un viaje corto, una tarde sin agenda. Pequeños actos de libertad que no necesitaban explicación. La felicidad empezó a aparecer en detalles mínimos. Una caminata sin dolor, una carcajada espontánea, una noche de sueño profundo. A veces pensaba en Andrés, no con rabia, con distancia. Entendí que su castigo no era perderme, sino vivir sabiendo. Saber que tuvo una oportunidad de decir la verdad a tiempo y no la tomó. Saber que ayudó después, sí, pero que el origen del daño seguía ahí. No me correspondía juzgarlo más, tampoco absolverlo. Yo había hecho mi parte, elegir la verdad aunque doliera. Esperanza siguió conmigo de formas inesperadas, no como tristeza permanente, sino como brújula. Cada vez que dudaba de mí, pensaba en ella, en cómo existió sin garantías, en cómo resistió dentro de un cuerpo que apenas podía sostenerse. Y entonces me elegía otra vez. No volví a Puerto Vallarta porque no necesitaba cerrar nada ahí. Algunas historias no se cierran, regresando al lugar donde empezaron, sino avanzando lo suficiente como para que ya no duelan. Ese lugar cumplió su función. Me rompió para que pudiera reconstruirme. Hoy mi vida no es espectacular. Y eso es un alivio. Trabajo, camino, descanso, me equivoco, aprendo. No persigo finales felices porque entendí que no son un destino, sino una forma de estar. Si alguien me preguntara quién soy ahora, no hablaría del accidente ni del coma, ni siquiera de la pérdida. Diría algo más simple y más verdadero. Soy una mujer que se escuchó a tiempo, aunque fuera tarde. Una mujer que entendió que amar no es aguantar, que cuidarse no es egoísmo, que elegirte no te hace dura, te hace libre. No sobreviví para contar una tragedia, sobreviví para vivir con conciencia. Y eso, con todo lo que implicó, sigue siendo suficiente.